Buenos días, mi nombre es Annalisa Maetilaso del Comité Español de ACNUR y hoy os voy a hablar del fenómeno del desplazamiento forzado por los efectos del cambio climático. Soy doctora en Sociología de las Migraciones por el École des Études d'Anciens Sociales de París y actualmente trabajo en el Comité Español de ACNUR, concretamente en el área de incidencia y educación para la ciudadanía global. Voy a empezar presentando la organización de la que procedo. ACNUR o UNHCR es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Es la agencia de Naciones Unidas que coordina la acción internacional a favor de las personas refugiadas y desplazadas. Tiene un mandato concretamente de asistencias de esas personas. El Comité Español de ACNUR, que es donde trabajo concretamente, es la organización española que funciona un poco como el brazo articulado de ACNUR. Nos dedicamos, por un lado, a informar y sensibilizar sobre la situación de las personas refugiadas y, por otra parte, nos dedicamos a gestionar la solidaridad de la sociedad española para apoyar el trabajo de ACNUR en terreno. El cambio climático es, de hecho, la crisis que define nuestra época. Y entre sus consecuencias más devastadoras está el desplazamiento forzado a gran escala por los efectos del cambio climático. De hecho, estamos hablando de una emergencia global. Según la ONU, no hay países en el mundo que no hayan sufrido los efectos del cambio climático, tanto en el sur global como en el norte global. Sin embargo, el cambio climático afecta de manera desproporcionada a determinadas áreas y grupos humanos, especialmente los que tienen menos recursos, y entre ellos encontramos las poblaciones refugiadas y desplazadas. Cuando hablamos de las repercusiones del cambio climático que fuerzan a las personas a desplazarse, estamos hablando, por un lado, de fenómenos meteorológicos extremos y repentinos, como ciclones e inundaciones, cuya frecuencia y fuerza, de hecho, ha aumentado en los últimos años. Pero por el otro, estamos hablando de fenómenos más de largo plazo, que amenazan la seguridad alimentaria y provocan la desaparición o merman los medios de vida tradicionales de las poblaciones afectadas. Y eso es el resultado de sequías, de la desertificación del territorio, de un aumento generalizado de las temperaturas terrestres y del mar, de contaminación marina y en general de todo lo que tiene que ver con la degradación del medio ambiente. El conflicto no es la única causa de desplazamiento forzado. Solemos relacionar este fenómeno con situaciones de conflicto, de guerra, persecuciones, violaciones de derechos humanos. Sin embargo, en los últimos años, muchos de los desplazamientos forzados son motivados por la emergencia climática, que es, de hecho, la tipología de migración forzada que crece con mayor rapidez y está alcanzando proporciones sin precedentes. La ONU calcula que 200 millones de personas necesitarán cada año ayuda humanitaria para paliar los efectos del cambio climático. Existe una triple relación entre el cambio climático y el desplazamiento forzado. En primer lugar, tenemos que mencionar una relación directa. Como hemos dicho, el cambio climático genera de por sí desplazamientos de grandes masas de personas. En segundo lugar, hay una relación indirecta cuando se combinan los efectos del cambio climático con otros factores de inestabilidad política y social. Y eso genera una combinación muy peligrosa. De hecho, en muchas ocasiones el degrado del entorno medioambiental o otros factores de riesgo acentúan o enquistan un conflicto bélico ya existente. Se genera una competición entre los diferentes grupos por los recursos naturales que se vuelven cada vez más escasos. Todas estas combinaciones hacen que el cambio climático funcione como un elemento agravante que empeora las crisis de desplazamiento forzado ya existentes. Y finalmente hay una tercera conexión que tiene que ver con que las personas refugiadas y desplazadas sufren efectos desproporcionados del cambio climático frente a otras poblaciones. ¿Y por qué esto ocurre? ¿Por qué entre las personas más golpeadas por el cambio climático se encuentran las personas refugiadas y desplazadas?
Pues porque la mayoría de ellas, es decir, casi el 75%, viven en países con una exposición alta o extrema a los peligros relacionados con estos eventos climáticos. El primero es que el 73% de las personas desplazadas y refugiadas en todo el mundo se encuentran en países de renta media o baja. No se encuentran, como podemos esperar, en los países del norte global. La mayor presión migratoria en cuanto a migraciones forzadas la viven los países del sur global. Otro dato interesante, el 67% de las personas desplazadas y refugiadas en todo el mundo es acogidas en los países cercanos, en los países que que comparten frontera con sus países de origen. En los mapas que os propongo a continuación podemos encontrar una clave de lectura que nos ayuda a reinterpretar estas cuestiones desde un enfoque de justicia climática. Si analizamos el volumen per cápita de gases de efecto invernadero, nos damos cuenta de que los mayores responsables del calentamiento global son, en largas medidas, los países industrializados del norte global. Y ahora vamos a comparar el mapa anterior con este mapa que visibiliza la relación estrecha que existe entre las mayores crisis de desplazamiento forzado en el mundo y las áreas geográficamente más expuestas a la amenaza climática. El resultado de esta comparativa es muy claro. Los países que menos contribuyen al cambio climático son, sin embargo, los que sufren las peores consecuencias. Y es ahí donde se producen los desplazamientos forzados y donde se concentra el volumen mayor de población desplazada. Estos datos nos ayudan a reflexionar sobre la importancia de una responsabilidad compartida a nivel global a la hora de implementar medidas contra el cambio climático. Y ahora, para entender mejor estas cuestiones, vamos a abordar algunos casos concretos de países y de territorios donde se están produciendo crisis humanitarias de desplazamiento forzado por los efectos del cambio climático. Entre ellos, os voy a hablar de Sudán del Sur. Se trata de uno de los países más vulnerables, con inundaciones que afectan ya a cerca de 1 millón de personas cada año. Si una parte del país se inunda de forma crónica, es interesante pensar que en otras zonas se registra una fuerte sequía, que en los últimos años ha matado al ganado y alterado los ciclos de las cosechas. Y esto ha provocado conflictos entre los pastores nómadas y las comunidades sedentarias. Es un poco un ejemplo de lo que hemos comentado anteriormente. Los efectos de cambio climático pueden generar situaciones muy tensas en los equilibrios entre grupos y afectar a la convivencia, y pueden exacerbar conflictos existentes o generar nuevos conflictos y situaciones de violencias y de vulneración de derechos humanos. Una de las zonas más afectadas en Sudán del Sur es Bentiu, en el norte del país. En esta imagen veis a una sudanesa que se llama Nieritea Kai Nakney. Es una mujer con sus 4 hijos que se está bajando de una embarcación para llegar a tierra firme. Su hogar se ha quedado directamente bajo el agua. Tras 4 años de lluvias históricas en esta región de Sudán del Sur, las tierras de cultivo, los pueblos, las carreteras, todo se ha quedado completamente sumergido, convirtiendo Bentiu en una isla. Unas 360.000 personas han huido de aquí debido a las inundaciones y ahora viven en asentamientos de desplazados bajo la línea de flotación, rodeados de diques. Estas personas tienen que enfrentar no solo pérdidas económicas y de medios de vida, sino también un duelo cultural y social, que tiene que ver con la inhabitabilidad de un territorio considerado la tierra de los ancestros, un espacio de apegos culturales y tradicionales tan importante para la historia y la identidad de este pueblo. Y aquí vemos el principal campo de desplazados de la región de Bentiu. Como veis, tiene el aspecto de una isla en un territorio donde ya no se puede vivir. Y tenemos que pensar que actualmente el debate principal sobre el cambio climático se centra en qué haremos en el futuro cuando el mundo se vuelva un lugar climáticamente hostil, donde será difícil vivir, o un lugar directamente inhabitable. Para los habitantes de Bentiu, atrapados en esta isla, ese futuro, ese momento que consideramos distópicos, ya es una realidad, desafortunadamente.
El caso de Bentiu ha sido un poco un ejemplo para que entendáis cuál es la situación a la que nos estamos enfrentando desde ACNUR. Pues bien, en la última década la acción climática se ha convertido en una de las áreas claves del trabajo de ACNUR. En este ámbito, la labor de ACNUR se articula, como veis, en tres ejes diferentes. Por un lado, ACNUR desarrolla una labor de incidencia para que la comunidad internacional promueva leyes, políticas y medidas urgentes y colectivas para combatir el cambio climático y para mitigar su impacto en la vida de cientos de millones de personas en todo el mundo y especialmente en las personas desplazadas y refugiadas. Como veremos más adelante, las personas desplazadas por el cambio climático y los desastres naturales no están protegidos por la definición de refugiados que se establece en la Convención de Ginebra, que es todavía en la actualidad ese texto clave, ese acuerdo internacional de referencia a nivel mundial para establecer una definición jurídica compartida del estatus de persona refugiada. Por lo tanto, estrictamente hablando, no podríamos hablar de refugiado climático. Vamos a ver más adelante esta cuestión. Por ahora, sin embargo, deciros que ACNUR, pese a todo, sí trabaja para brindar asesoramiento legal, orientación y apoyo a la comunidad internacional de cara a poder ampliar la protección legal que ampara a las personas refugiadas y desplazadas por el impacto del cambio climático. Un segundo eje de trabajo de ACNUR es la asistencia directa a las víctimas del cambio climático, así como el apoyo a las comunidades afectadas a través de medidas que no solo sean medidas de asistencia directa, sino que fomenten la capacidad de adaptación y resiliencia de las poblaciones locales. Siendo ACNUR una de las mayores organizaciones que presta ayuda humanitaria en todo el mundo, la agencia, como podéis entender, está en primera línea cada vez que se produce una emergencia humanitaria como consecuencia de un desastre natural, sea o no el fruto de la acción antrópica. Para ello, ACNUR se coordina con sus socios a nivel internacional, que son otras agencias de la ONU, organizaciones internacionales y locales, los gobiernos de los países afectados, y esa coordinación sirve para prestar una ayuda eficiente de emergencia. Sin embargo, sabemos que la ayuda en los momentos de crisis es esencial, pero no es suficiente y hace falta impulsar medidas que permitan a las comunidades locales mejorar su capacidad de respuesta a la crisis. Y sobre todo a las crisis cada vez más frecuentes y periódicas producidas por el cambio climático. Lo veremos a continuación a través de un ejemplo en el que vamos a volver al campo de Bentiu y vamos a ver cuáles son estas medidas de resiliencia que capacitan, permiten a la población local gestionar los efectos del cambio climático. Finalmente, un tercer eje de intervención tiene que ver con las medidas ecológicas del propio ACNUR, que el propio ACNUR impone a sus operaciones en el terreno. Mejorar la sostenibilidad ambiental de la agencia es fundamental y eso se hace mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y minimizando todos los impactos negativos en el medio ambiente, en las operaciones y en los campos de refugiados en todo el mundo. Tenéis que pensar, por ejemplo, que un campo de refugiados o un asentamiento de personas refugiadas puede afectar muy negativamente al entorno natural en el que se instala, porque de repente decenas de millares de personas habitan un espacio que antes era deshabitado, con todo lo que esto implica sobre la biodiversidad local. Para ello, ACNUR intenta mejorar la sostenibilidad ambiental de sus instalaciones en los campos y de sus operaciones con medidas como la implementación de soluciones de energía limpia en todas sus instalaciones. Como parte de este compromiso, en 2024 se ha establecido un plan estratégico de ACNUR para la acción climática, tal y como vamos a ver en la siguiente slide. Aquí tenéis la portada y el enlace del plan estratégico para la acción climática de ACNUR.
Se trata de una hoja de ruta global que plantea cuáles son las acciones prioritarias que hay que llevar a cabo en este ámbito. En este documento, además, se trata de definir el papel de ACNUR en estas emergencias y se plantean soluciones a corto y a largo plazo. Estas soluciones no pueden implicar solo el ACNUR, sino que tienen que involucrar a toda la comunidad internacional. El plan de acción establece 5 medidas prioritarias. En primer lugar, ACNUR se propone liderar e incidir a nivel mundial en materia de protección de las personas desplazadas por los efectos del cambio climático, planteando para ellas las que, con un término técnico en ACNUR llamamos soluciones duraderas, es decir, opciones de futuro, opciones de una vida digna en el futuro. Y se trata de soluciones que pueden estar basadas o bien en la plena inclusión de las personas desplazadas en las sociedades de acogida o bien en un retorno, siempre y cuando sea voluntario y seguro en el país de acogida, en el país de origen. Una segunda acción tiene que ver con la importancia del trabajo en red a nivel internacional. Como comentaba anteriormente, se entiende que es fundamental establecer colaboraciones sólidas y alianzas estratégicas. Un tercer eje prioritario habla más específicamente de inclusión de las personas desplazadas por los efectos del cambio climático en los países de acogida. Un cuarto eje se centra en la importancia de no quedarse en una fase de simple emergencia y de plantear y promover planes de desarrollo sostenibles con el medio ambiente que redunden en estas soluciones duraderas de cara al futuro. Y finalmente, una última acción prioritaria se centra en la adaptación y en la resiliencia climática como capacidad de reacción a las crisis del futuro. Hemos hablado mucho hasta ahora de soluciones y de resiliencia climática, pero ¿qué significa esto en la práctica? Volvamos a las imágenes del campo de Bentiu en Sudán, que es el ejemplo que hemos utilizado al principio para enseñar la gravedad en algunas zonas del mundo de las consecuencias del cambio climático. Y volviendo a ese ejemplo, vamos a ver cómo se están adaptando las poblaciones locales, gracias también al apoyo de ACNUR, y cuáles son las medidas principales para prevenir futuras crisis humanitarias como consecuencia de las inundaciones cada vez más frecuentes. Aquí tenéis una infografía completa sobre navegar las soluciones en el campo de Bentiu. La encontráis en el último número Refugiados del Comité Español de ACNUR y ahora vamos a ver punto por punto cuáles son las claves de estas medidas de adaptación. Una primera medida de adaptación tiene que ver con el ámbito de la salud y de la nutrición. Ya hemos comentado que las poblaciones desplazadas que han buscado refugio en el campo de Bentiu se encuentran ante un reto enorme, que es el de buscar alternativas a sus medios de vida tradicionales, arrebatados por las inundaciones. Estas poblaciones eran antes en su mayoría ganaderos y agricultores, y en un contexto donde un alto porcentaje de los terrenos está inundado, hay una fuerte inseguridad alimentaria. Y el problema es que la inseguridad alimentaria es una calamidad que amenaza no solo el presente, sino también el futuro de estas poblaciones, ya que la desnutrición y los problemas de salud afectan especialmente a mujeres y niños y por lo tanto amenazan al correcto desarrollo psicofísico de las nuevas generaciones. ACNUR apoya con ayuda alimentaria a las familias del campo de Bentiu, mientras que éstas recuperan paulatinamente sus medios de vida y su autonomía. Con los cultivos sumergidos por el agua ha aumentado el número de mujeres que se dedican a una actividad como recoger nenúfares. Las semillas de los nenúfares son convertidas en harina y constituyen la base para un plato local. Y esta es una de las primeras medidas de adaptación y resiliencia que ha encontrado esta población. El cambio climático genera impactos sociales tan profundos como que enteras comunidades de personas que anteriormente se dedicaban
a un sector tengan que ajustar sus profesiones y cambiar de actividad. Hemos visto el caso de las mujeres que recolectan nenúfares y aquí tenemos el caso de los hombres. En la foto tenéis a Guy, un hombre del campo, un hombre refugiado que vive en el campo de Bentiu. Como veis, Guy ha aprendido a pescar como muchos otros hombres del campo. Gracias a ACNUR, las poblaciones locales han conseguido embarcaciones y redes para pescar y con eso recuperar el control sobre sus medios de vida y que sus familias puedan prosperar. Y finalmente, un elemento clave de la adaptación y de la resiliencia climática de las personas que viven en el campo de Bentiu ante los continuos estragos del cambio climático es la construcción de diques que paren el agua. Los diques son una barrera fundamental ante el riesgo de futuras inundaciones. ACNUR tiene diferentes proyectos de construcción de diques en varios puntos del país, no solo en Bentiu, sino en todo Sudán del Sur, para transitar hacia una gestión de la crisis climática que ponga el foco estratégicamente en las acciones preventivas y no solo en las acciones de respuesta a la emergencia. Quiero entrar ahora en aspectos legales y de definición. A lo largo de toda esta presentación, como habéis visto, hemos hablado de desplazados por los efectos del cambio climático y no directamente de refugiados climáticos. ¿Y eso por qué? La denominación de refugiado climático actualmente no está contemplada en el derecho internacional. Sin embargo, se usa a menudo esta denominación, especialmente en medios de comunicación. Además, es un concepto que muchas organizaciones utilizan como una forma de reivindicar y de hacer incidencia en la existencia de personas obligadas a dejar sus hogares como consecuencia directa del cambio climático. Y es también una manera de pedir un reconocimiento jurídico y una fórmula específica de protección internacional asociada a estos fenómenos, cosa que de momento no se está dando. De modo que para entender estas cuestiones terminológicas y jurídicas debemos adentrarnos en la definición de persona refugiada que nos brinda la Convención de Ginebra y ver un poco desde ahí cómo y qué fórmulas hay para transitar hacia algún tipo de protección internacional que dé cobertura a las personas que tienen que moverse por el cambio climático. Para entender desde un punto de vista jurídico el término de refugiado, tenemos que remontarnos a los años 50. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que se firma en Ginebra, y su protocolo, que se firma en Nueva York de 1967, son los principales instrumentos legales del derecho de asilo, incluso hoy en día, los instrumentos del que beben las legislaciones nacionales en materia de asilo en todo el mundo. En concreto, la Convención de Ginebra marca un momento histórico en el derecho de asilo. Por primera vez, la comunidad internacional encuentra un acuerdo no solo sobre la definición del concepto de refugiado, que veremos en la siguiente slide, sino también sobre las obligaciones de los estados firmantes de cara a la protección de las personas que huyen en busca de asilo y protección. Y este elemento vinculante que implica una obligación por parte de todos los estados firmantes de acoger, proteger y no expulsar a las personas refugiadas es un elemento clave para entender la lógica que hay detrás del derecho de asilo. En estos mismos años 50, se crea el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, una agencia cuyo mandato es asistir a las personas refugiadas y vigilar para que los estados firmantes de la Convención de Ginebra cumplan con su compromiso, con los compromisos adquiridos con las personas refugiadas. ¿En qué época nos situamos? Nos situamos a principios de los años 50, en el contexto social, político y económico de la posguerra.
En esos años, Europa se enfrentaba a la necesidad de buscar soluciones para la situación de millones de personas desplazadas por la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a ver ahora la definición de persona refugiada planteada por la Convención de Ginebra. Ahí se dice que un refugiado es toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país. Vemos que es una definición que gira en torno a tres elementos determinantes. Uno de ellos es estar fuera del país de residencia, es decir, haber cruzado una frontera internacional. Y veremos que esto es clave también hablando de personas desplazadas por los efectos del cambio climático. Segundo elemento, tener temores fundados de ser víctima de una persecución. La persecución es un concepto clave en el derecho de asilo. En la definición de la Convención de Ginebra se puntualizan los siguientes motivos. Estamos hablando de una definición que se ha creado en los años 50 y ahí entendemos un poco el contexto de cuáles son estas categorías en las que se hace entrar, se encauzan los motivos de persecución. Se habla de raza, religión, nacionalidad, opinión política o el hecho de pertenecer a un grupo social determinado, objeto de persecución o exclusión. Tercer elemento de esta definición, se comenta que es una persona que no puede acogerse a la protección de su propio país y por lo tanto necesita un tipo de protección internacional, necesita que otro país la proteja y la acoja. Esto puede ser o bien porque el país de origen es el propio agente persecutor. Pensemos en el caso de muchos refugiados, los que se llamaban refugiados por opiniones políticas, refugiados políticos directamente. O bien porque el país de origen no está en condiciones de proteger a la persona de los riesgos relacionados con la persecución a la que se enfrenta. Como veis, el concepto de persona refugiada toma forma en un contexto histórico en el que no estaban en el horizonte otros motivos que pueden ocasionar el desplazamiento forzado. Estoy pensando en el desplazamiento forzado por razones de género. No se menciona, por ejemplo, el género. Sí se menciona la idea de grupo social determinado que ha permitido a lo largo de los años ensanchar esa definición hasta cubrir otros colectivos. Sin embargo, no se menciona de ninguna forma el desplazamiento forzado por los efectos del cambio climático. En definitiva, si miramos a los aspectos legales desde un punto de vista de los retos que se plantean a la comunidad internacional, tenemos que admitir que dar protección a las personas desplazadas por los efectos del cambio climático es un reto enorme y lo es porque no existe todavía un reconocimiento jurídico a nivel internacional similar al que protege a las personas refugiadas. Y aunque se lograse ese acuerdo internacional, cosa muy complicada en el contexto actual en el que nos encontramos, un contexto histórico donde toda la atención de la política de los países está puesta muchas veces en el control y la securitización de las fronteras más que en un enfoque de derechos y en la posibilidad de acoger a las personas desplazadas por el cambio climático. Entonces, aunque se lograse ese acuerdo, hay que decir que en muchas ocasiones las personas desplazadas por el cambio climático no han cruzado una frontera, es decir, no han salido de la jurisdicción de su país. Cosa que complica las posibilidades de encontrar una tipología de protección que valga tanto para los desplazamientos forzados internos como para los desplazamientos forzados a nivel internacional. Vamos ahora a las conclusiones de esta presentación. El desplazamiento forzado por razones vinculadas con el cambio climático
es un fenómeno en aumento y lo hemos visto a lo largo de toda la presentación. Cada vez habrá más personas que se tendrán que mover por los efectos del cambio climático. Y esto se convertirá, y de hecho ya se ha convertido en uno de los grandes desafíos de la actualidad. Se necesitan de forma urgente soluciones colectivas y acciones preventivas, no solo acciones de emergencia para paliar las consecuencias del cambio climático, sino un trabajo cuidadoso sobre todo lo que son medidas preventivas y todo lo que son medidas de resiliencia de las poblaciones afectadas. Y eso para limitar, en la medida de lo posible, el impacto de estos fenómenos. Frente a ello, la comunidad internacional tiene una responsabilidad, que es la de emprender planes de acción capaces de dar protección, una protección jurídica, económica, social a todas las personas más afectadas por el cambio climático, entre ellos los y las desplazadas por el cambio climático, aquellas personas que han perdido sus hogares, sus medios de vida, como consecuencia de los estragos de la crisis climática actual. Aquí contáis con algunos recursos por si necesitáis más información. Tenéis el informe anual de tendencias globales de ACNUR, un informe que se publica cada año y que realiza un recuento global a nivel numérico de las personas desplazadas en todo el mundo, desplazadas a la fuerza en todo el mundo. Tenéis el portal de datos de ACNUR, donde podéis conseguir datos más puntuales sobre países y operaciones, datos sectoriales sobre cambio climático. Tenéis el enlace que comentábamos del Plan de Acción Climática de ACNUR e información de referencia que tiene que ver con definiciones y conceptos base sobre el desplazamiento por motivos del cambio climático. Y finalmente encontraréis un enlace del proyecto No dejes a nadie atrás. Se trata del proyecto que coordino actualmente en diferentes universidades en España, entre ellas la Universidad Complutense, junto con otras 6 universidades. Es un proyecto de sensibilización que quiere hablar de refugio, de desplazamiento forzado, no solo por el cambio climático, sino en general, gracias a diferentes encuentros con la población universitaria y al estímulo del activismo en la universidad. Si queréis participar, podéis contactar directamente conmigo. En la próxima slide os dejo mi contacto. Muchísimas gracias por seguirme hasta aquí en esta presentación. Os dejo mi contacto. Mi nombre es Annalisa Maitilaso. Podéis contactar conmigo a través del mail que veis en este slide. Podéis escribirme con cualquier duda, con cualquier necesidad de aclaración, necesidad de conceptos, información adicional sobre los proyectos que llevamos a cabo desde ACNUR en materia de cambio climático y acción climática. Ha sido un placer estar con vosotras y con vosotros, y aprovecho para agradecer a los organizadores del seminario sobre seguridad y cambio climático que nos han dado ese espacio tan importante para poder hablar de estas cuestiones claves de la actualidad hoy en día. Muchísimas gracias y hasta la próxima.